Muy buenos días. Hola Isa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Unos minutitos mientras falta. Nos conectamos desde acá. Arreglamos acá. Hermosa Marlene González que se conecte. Ya les estoy escribiendo a ella y creo que Katy también se va a unir. Sí, no te escucho bien. ¿Me escuchas? A Te ver. escucho como con eco. El audio está mal, dicen por acá. El audio, ok, estamos acá conectadas. Un segundito, vamos a asegurarnos. Ok. Ay, perfecto. Ahora sí. Estaba asegurándome de que Marlene González tuviera las herramientas que necesita para conectarse. Aquí estamos. ¡Yay! Mi Hola teléfono no Marlene. quería entrar. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo, cómo estuvo las Navidades? En familia, como siempre. ¿Y ustedes cómo la Sí, pasaron? riquísimo. Pues esta mañana hicimos una reflexión, venimos de Canadá, de ¡Oh! Toronto, y 100 grados de diferencia entre Toronto y Florida. En ¡Wow! Toronto estábamos llenos de nieve cerca de donde pasó la tormenta y bueno, muy impresionante lo que pasó. De verdad que son climas increíbles, increíbles. ¡Wow! Sí, Pero bueno, ya en definitivamente. Florida, 80 grados de... ¿Qué está haciendo? 76 acá. Sí, Increíble. sí, sí, de verdad De que -21.
del menú 21. Sí. Vamos, bueno, me alegra que hayas pasado una Navidad súper linda. Estamos esperando que un integrante más se conecte, nuestra social media expert, Isabel. Pero mientras tanto puedo ir dando la introducción de Marlene. Marlene es nuestra fundadora, la fundadora de LCG Latinoamérica, la fundadora de LCG acá en Estados Unidos y la fundadora de Marlene Coaching, Marlene González Coaching, es la autora de 4 libros de liderazgo por ahora, 5 libros de liderazgo. Thank you. Ya ves, se congeló. Vamos a ver, Isabel. ¿Hello? ¿Me puedes? ¿Marlene? Se nos congeló Marlene por acá. Oh, acá estamos. Hola Isa, bienvenida. ¿Cómo estás? Hello. Muy bien, gracias. Excelente. ¿Y tú? Vemos a Marlene está congelada. Sí, Perdí a Lenny. sí, Perdí yo a también, Marlene. déjame ver. Bueno, Isa, estábamos hablando que Marlene ha escrito 5 libros, estaba mencionándolos. Yo voy a ir a checar la conexión para que Marlene esté. Mientras tanto, si puedes ir mencionando los libros que Marlene ha 5 escrito, libros los que ha publicado. publicados. Exacto. Tiene Leadership Wizard, que es como el principio de toda esta serie de liderazgo y de asertividad. Tenemos también Assertive Wizard, que es, bueno, como ser asertivo y nos enseña y nos abre el mundo de la asertividad en el liderazgo. Change Wizard, que es un poco los temas que estamos tocando esta semana en el blog de el cambio y lo que puede generar el cambio en nosotros. Confident Wizard, que habla sobre la confianza de los líderes y la confianza que tenemos que tener para afrontar el liderazgo. Y Conflicted, que es el último libro publicado a mediados del año Perdón, pasado, si mal no me entró una recuerdo. llamada de Acá WhatsApp y me volvió desconectó completamente. hay que poner el Sí. no molestar. Así no pasa. Bueno, y Conflicted, que es el último libro publicado el año pasado, que pues nos orienta en el manejo de los conflictos. Así es. Un poco. Bueno, hermana, hermanas de la vida aquí, ¿ah? Bueno, yo voy a presentar a Marlene. Marlene de verdad que tiene una carrera bastante larga a nivel empresarial y de liderazgo. Marlene es una motivadora innata. Ella uno de los highlights de su carrera corporativa, trabajó por 27 años en una empresa bien reconocida y llegó a altos, y fue una de las primeras latinas que llegó a cargos de liderazgos altos, como que fue tu última posición ejecutiva, que fue la directora de Senior de Formación, Aprendizaje y Desarrollo Global de la corporación a la que pertenecías antes de embarcar en esta aventura que fue crear tu propia empresa, la de LCG. Sí. Entonces, sí. Bueno, el tema de hoy, gracias por venir. Yo sé que tú eres súper ocupada, estás siempre ocupada enseñando y entrenando a latinos, ayudándolos a superarse, convirtiéndolos en los líderes del mañana. Entonces queríamos un poquito escucharlo de tu propia voz. Cómo nace el CG, cómo nace esa pasión, porque la pasión siempre la has tenido, eso sí lo sabemos en tu larga carrera. Sí. Mira, yo pienso que la pasión nace cuando tienes una responsabilidad de liderar gente, ¿no? Y me tocó desde muy pequeña aprender a liderar. Yo comencé a trabajar en la corporación McDonald's muy, muy chica. Tenía 15 años cuando empecé a trabajar en la corporación McDonald's. Y desde esa época pues tenía responsabilidades de manejo del piso, manejo de gente, tu posesión, aprendizaje de todos los temas principales. Pero realmente el gusanito no me entró hasta que estuve en niveles ejecutivos
de directora de capacitación y desarrollo para Latinoamérica. Ujú, En esa posición me di cuenta de que teníamos diferentes métodos de aprendizaje en Latinoamérica. ujú. En México se aprendía diferente, a Argentina, a Brasil, a Colombia y al Caribe. Y me apasionó la manera como la gente aprendía, cómo las culturas, a pesar de que somos latinos, eran muy diferentes. Y en esa época me tocó salir de Latinoamérica. Estábamos liderizando operaciones para Latinoamérica, expandiendo todo el mercado latino. Y empezamos un programa de coaching con una compañía que contratamos en Venezuela, por cierto. Y empezamos a ver esa transformación en la gente. Empezamos a ver que cuando a la persona se le dan las herramientas, se le da el feedback asertivo, sin ninguna bias, sino Sí, sí. sí, un proceso de aprendizaje genuino donde se les da el feedback, se les dan las herramientas, se les da el desarrollo, pues muchísimas personas empezaron a ser transformados, ¿no? En la manera como ellos se comunicaban, cómo liderizaban. Y ahí realmente comenzó la pasión de coaching. Me tocó hablar en unas ponencias que hice para la International Coach Federation del resultado de los coachings en Latinoamérica. Y luego me tocó moverme para los Estados Unidos en una posición Ujú. global. Y en esa posición global, pues siempre llevé esa flema por dentro de esa La ignited, flama, sí, esa pasión. esa pasión, esa llama de decirle a la gente, vamos a trabajar en Executive Coaching. De hecho, lo agregamos en muchos de los programas, lo agregamos en Executive Development, en el desarrollo ejecutivo para la empresa. Y fue muy apasionante ver la transformación, pero ver también cómo niveles ejecutivos estaban Ujú. abiertos a un proceso de coaching. Entonces, lo, Entonces, lo interesante ahí es que estando dentro de tu posición corporativa, te diste cuenta el impacto que coaching puede crear y transformar a las personas con las que trabajas. sí, exactamente. El proceso de coaching es confidencial. El proceso de coaching es único para el individuo. El individuo y el coach designan cuáles son los procesos, cuáles son los sistemas, cuál es la metodología. Entonces, puedes pensar que coaching es un proceso de desarrollo individualizado, Ujú. confidencial, donde la persona se abre a ser más reflectiva en lo que necesita trabajar. Y recibir un feedback también que es, pues, A veces. confidencial, objetivo, directo. Entonces, sí, definitivamente. Súper. Entonces, ¿cómo nace, cómo Marlene dice, ok, yo creo que mi labor en el mundo corporativo ha llegado hasta aquí y ahora quiero emprender y ayudar a todos esos latinos que están tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y lanzarte a abrir tu propia empresa? ¿Cómo sucede esa transición? Nace de la idea de que ya tenía en la empresa 27 años, de verdad que una carrera hermosa, muchas oportunidades, muchos aprendizajes. Y en ese momento la empresa estaba haciendo lo que ellos llaman early retirement, ¿ok? Así como retiros previos cuando hubo la crisis financiera. Y yo decidí tomarlo, yo decidí que esto es un buen momento para yo abrirme a abrir la empresa. Siempre quise hacer alguna empresa relacionada con el avance, el desarrollo y la promoción de talento latino en los Estados Unidos. Empecé en el 2008 con ese Ujú. proyecto. Entonces me tomé un año para aprender un poco todas las certificaciones que necesitaba, las sociedades que necesitaba crear, la compañía. Y fue en ese momento donde decidí hacer esa transformación. Comencé yo solita en Ujú. este proceso, ¿no? Era Marlene Coaching y yo era todo, ¿no? Todo el Ujú. servicio directo de atender al cliente, de hacerle el coaching, de hacerle el seguimiento, de enviar los emails, de hacer hasta social media, todo lo que eran las promociones de marketing. Y mira esta belleza, ahorita tenemos un equipo grande en cada una de las empresas y eso me trae mucha satisfacción, ¿no? Somos ya Así 12 es. personas en LCG US y por los momentos somos 8 en Latinoamérica, lo que me mantiene pues ocupada, pero también muy feliz de esa La- expansión en Latinoamérica y poder llevar estos mensajes de desarrollo, herramientas, liderazgo, trabajo en equipo
eh, proyección ejecutiva, que nos falta avanzar a esos niveles ejecutivos en los Estados Unidos y bueno, promover el talento que tenemos en Latinoamérica. Entonces, sí, Es- Yo te quería preguntar, ¿qué te llevó a ti a querer siempre ha expandirte a sido un Latinoamérica? sueño, Porque si bien Isabel, siempre ha sido un sueño. Yo soy nativa de Latinoamérica, soy criada en Latinoamérica, pero estuve 10 años al servicio de expandir la Universidad de la Hamburguesa para McDonald's en Latinoamérica, en Brasil específicamente, y expanderlo también en todo el mercado latino. Siempre me apasionó el cariño, la calidez, el talento, el potencial que tenemos en Latinoamérica. Y para mí mi corazón siempre estuvo atado, ¿no? ¿Cómo podemos llevar todos estos aprendizajes, herramientas a Latinoamérica? Pues antes de la pandemia ocurrió algo muy interesante. Estaba yo en un almuerzo de networking y me senté con el presidente de Insights y le dije, yo quisiera que exploráramos abrir Insights y ser la socia exclusiva para Latinoamérica, a excepción de Brasil, ¿no? Porque ya Brasil tenía un socio. Y me dijo, Marlene, vamos a hablarlo, vamos a conversarlo, mándame una propuesta, vamos a ver qué podemos hacer. Y ahí empezó la conversación, pero la conversación nunca la dejé morir, sino siempre le enviaba información, siempre le decía, es el momento, pues llegó la pandemia y paralizó todo casi 2 años, como todo el Claro, mundo, ¿no? Son los 2 años que no existieron en la vida de nadie. O mucha reflexión, mucho crecimiento, porque en esos 2 años me dio chance de escribir los 5 libros que pudimos publicar después que salimos a la pandemia. Entonces sí estuve ocupada y bueno, nuestro negocio no cerró, nuestro negocio se transfirió al mundo virtual se de la noche a la virtualizó, mañana. correcto. Entonces empezamos a hacer el plan de negocio, empezamos a hacer todo eso y después de la pandemia pues volví a la reunión a sentarme con los abogados, a ver cuál es el contrato, cómo podemos expandir, cómo podemos tener la exclusividad para poder hacer muchas cosas. Una de ellas es poder certificar gente que trabaja en empresas, en recursos humanos o en departamentos de desarrollo, talento, entrenamiento, para certificarlos y utilizar las herramientas de Insight, que son unas herramientas poderosísimas. Ujú. Y poder también traer certificaciones a licenciados que son psicólogos o entrenadores o ejecutivos que ya están retirados, que tienen el perfil que estamos buscando, para que esto sea un portafolio en sus herramientas de servicios que ellos dan a sus empresas. Ujú. Entonces, con ese afán de poder llegar a Latinoamérica y a todas las personas y poder hacer y generar el cambio que necesitamos, porque creo que en Latinoamérica hay un talento increíble y una posibilidad de elevar lo que es la gerencia, lo que es los resultados, lo que es el cambio de mentalidad de éxito para Latinoamérica. Entonces ahí pues nació, ¿no? Esa espinita de poder hacer un cambio y poderlo llevar dentro de nuestro espacio y la Súper, experiencia que tenemos. sí. Entonces, bueno, por 14 años, Marlene, tú estuviste al servicio de latinos en Estados Unidos, entrenándolos, apoyándolos, ayudándolos a llevarlos de no solamente a su nivel profesional, pero llevándolos a ser líderes y desarrollándose. En el 2022 decides expandirte a Latinoamérica con tu empresa que se llama LCG SaaS, que es de la cuenta de los Life Coaching Group. LCG Life Coaching Groups, en SAS es parte del nombre de la empresa como se ha identificado en Latinoamérica. Y estamos llevando entrenamientos virtuales, entrenamientos de one to one, en persona para las personas, todos los individuos que necesiten o quieran superarse, y también estamos apoyando a las empresas, todas las empresas que necesiten proveer entrenamiento, desarrollo a sus líderes, y también estamos entrenando personales dentro a lo que llamamos train the trainer o entrenadores dentro de empresas que quieran impartir eso. Pero a mí lo que me parece súper interesante es que en qué momento, porque al proveer el coaching que estabas dando a los diferentes individuos que has ayudado durante muchos años, llegó un momento donde tú dijiste, déjame agregar una herramienta que los va a ayudar a otro nivel. No solamente el coaching del one-on-one, sino integraste la herramienta de Insights dentro de cada uno de tus coaching sessions y dentro de cada uno de tus entrenamientos. Entonces,
si me puedes decir un poquito cómo impacta y cómo ayuda esa herramienta que decidiste agregar para que las personas entiendan que tus coachings, Sí, el trabajo que nosotros logramos no es un trabajo como otros, es un trabajo que lleva las cosas a otro nivel. sí. El, ¿Por qué decidimos agregar la herramienta? Y siempre fue una pasión de descubrimiento del ser humano, ¿no? Cómo pensamos, cómo nos comportamos. Comenzó con buscar herramientas que estuviesen relacionadas con el desarrollo de talento por medio de la ciencia. ¿Ok? Ujú, En inglés se llama neuroscience. ujú, Neuroleadership, o el espacio de entender tu mente, entender cómo piensas, cuáles son los mapas mentales que se han creado en ti por la cultura, por la crianza, ujú, cuáles valores se han definido en ti, conscientes o inconscientes, y luego en el proceso de coaching evaluar la herramienta, evaluar los resultados. Pero fue un proceso de entender, bueno, cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, cómo funciona los comportamientos conscientes cuando estás muy pendiente lo que vas a accionar, y el comportamiento inconsciente cuando reaccionas. Y trabajamos mucho en eso, trabajamos en el descubrimiento de esos mapas mentales, de cómo funciona tu mente ujú, y cómo descubrir y realinear la transformación de esas creencias, ujú, de esos mapas mentales de éxito, ¿ok? Cómo superar esos miedos que están dentro de ti, que muchas veces son reactivos, que no sabes, que reaccionas en una reunión donde hay mucha presión, hay muchos cambios y de repente te quedas paralizado, no sabes qué hacer, no sabes cómo decir, no sabes cómo articular. Entonces nos metimos mucho en el funcionamiento del cerebro y de esos mapas mentales, y nos ha ayudado a que la persona entienda cómo funciona la mente, ujú, ¿ok? ¿Qué necesita el cerebro para funcionar bien? ujú. ¿Cómo manejas tus emociones? Y cómo tú puedes ser el autor de los comportamientos que son de éxito para tu vida. Entonces, con esos 4 procesos, nuestros coaching son únicos, muy difíciles de copiar. Ujú. eh, y bueno, nosotros capacitamos a las personas para que puedan entender también cómo hacerlo, ¿no? Ese es el proceso que nosotros utilizamos. Súper, a mí me parece esta herramienta, de verdad, una herramienta que es parte de todos los coaching sessions que se ofrecen con LCG. Me parece una herramienta estupenda, me parece una herramienta que incluso cuando yo pasé por ese proceso, tú también pasaste por ese proceso, Isabel, porque una de las cosas de trabajar para LCG, para Marlene, es que necesitas esa evaluación. Sí. Y hay otras evaluaciones, porque esa es la que comienzas, ¿no? Comienzas con el autodescubrimiento de quién soy, con ese proceso de coaching. Pero las herramientas virtuales, por ejemplo, de llevar a un equipo de trabajo a la academia virtual, a que entiendan cuáles son mis resultados y cómo yo me comporto en relación al equipo de trabajo, y cómo potenciar mi equipo de trabajo si estoy liderizando un equipo de trabajo, es importante. También tenemos la herramienta de 360 con toda esta filosofía, donde tú puedes ver los colores y el agregado de toda la gente que te está ofreciendo el feedback. Ujú. Pero es único porque es basado en las percepciones, es basado en el Jungian Psychological, toda la parte de la psicología detrás de todo este proceso de neuroscience. Ujú. Excelente, Marlene, la verdad que esas herramientas me parecen maravillosas. ¿Cuál ha sido, no sé o sea, obviamente no vamos a hablar de casos en particulares, pero cuál ha sido así como el Te caso puedo dar un más, caso, te ¿no? puedo dar un caso Ok, reciente. dale. Sí, mira, hubo una latina que estaba trabajando en una empresa de energía muy importante para los Estados Unidos, pero en su organización pues ya había llegado a un tope. A menos que se retirara su vicepresidente, ella no iba a seguir avanzando. Y tenía un puesto de gerente, pero había tenido la experiencia y había adquirido muchísimo conocimiento en el área. Entonces empezamos a trabajar y me dijo, yo me quiero ir de empresa, pero lo que yo quiero ser es vicepresidente en esta área. Y yo le dije, bueno, la posición en la que estás saliendo es manager, ¿ok? Nosotros tenemos que trabajar para cambiar esos mapas y limitaciones mentales y posicionarte como vicepresidente en todas las entrevistas que vayas a ir. Pero tienes que creer dentro de ti que tú tienes la experiencia, el conocimiento, la pasión y el compromiso para estar en esa posición. Te tienes que ver en esa posición. Empezamos un trabajo como de un año en el proceso de identificar cuál era el mapa que tenía que ir, cuál era su carrera. Pues fue contratada como vicepresidente de una empresa global. Tiene una posición de global
Vice President, y no solo eso, sino que su ingreso subió $100,000. Wow, wow. De manager a VP, Esto, sí se imagínate. puede. Sí se puede. No, me encanta escuchar estas historias de la vida diaria porque sí se puede y hay muchas personas, porque existe este tabú de que las personas creen que no necesitan coaching o no Ujú. necesitan un coach. Nosotros, o sea, mi proceso como business development, he empezado a conocer los no de las personas. Y muchas personas dicen, no, pero la inversión de quizás tomar un coaching, quizás no lo ven como prioridad. Y en Es mi una experiencia, inversión, es una Vanessa, es una inversión de tiempo y es una inversión de dinero. Y tienes que poderlo proyectar en los próximos 10 años. A lo mejor no ves el retorno inmediatamente, pero como esta cliente al año lo vio, pero lo vio multiplicado por 100. correcto. Entonces, sí, hay muchos casos de éxito. Yo personalmente, nuestra empresa ha hecho executive coaching a más de 14,000 personas en los últimos 14 años. Entonces, tenemos muchísimas historias de éxito. eh, de las cuales hemos aprendido también, porque cada evento, cada contrato, cada persona es única y nos ofrece también la oportunidad de nosotros reflexionar y aprender de esos casos. Pero te iba a decir que, bueno, en estos momentos lo mejor que podemos hacer es expandirnos en Latinoamérica de manera virtual para que lleguen todos estos conocimientos y herramientas virtual a toda Claro Latinoamérica. que sí. ¿Por qué virtual? Porque no existe barrera, no existe viaje. La internet nos conecta, hace fácil el que tú estés en tu casa en cualquier rinconcito del mundo y puedas escuchar nuestros Claro mensajes que sí. y puedas mantenerte conectado con nosotros, ¿no? Claro Y que la sí. metodología. Lo otro es el autocrecimiento, es una inversión para el futuro. Cuando tú estás y te das el espacio convencida de que tienes una capacidad para llegar más arriba, es porque tú has creado un nuevo mapa de creencias, Ujú. de hábitos, de emociones, de comportamientos. Identificas exactamente dónde pueden haber yo le llamo los glitches, Ujú. ¿ok? Cuando tú tienes eventos que puedes reaccionar negativamente y regresas a un comportamiento que dijiste, bueno, yo no voy a comportarme así otra vez. Entender dónde están esos activadores, entender cómo reaccionar, cómo manejar, cómo anticipar esos activadores. Pero no lo haces solo o muy pocas personas han logrado hacerlo solo. Necesitas esa guía, necesitas ese acompañamiento. Y nosotros ofrecemos en la Academia Virtual, por ejemplo, ese acompañamiento antes, durante los webinars y después para que tengas una experiencia y te puedas pues, conectar con un coach y tener esa experiencia. Es algo relativamente nuevo para Latinoamérica. Se ha escuchado de coaching en los últimos 20 años. Eso significa que es relativamente nuevo. Pero darte el espacio, darte el tiempo, darte esa inversión para tu crecimiento. Así es. Mira, tenemos una pregunta, Isa. Aquí nos dicen, ¿en qué países de Latinoamérica Sí, están y cómo cómo los podemos contactar? ok. Estamos la parte de Latinoamérica en Venezuela, Chile, Colombia, Argentina y Perú. Sin embargo, si se te acomodan, lo hacemos más que todo la división por los horarios en los que se trabajan cada una de los cursos y de los servicios que ofrecemos. Pero bueno, si a ti te queda mejor cierto horario o no, lo podemos manejar a Ujú. manera de que también te funcione. Y nos puedes encontrar, acá voy a poner Buenísimo. las Gracias, Isa. páginas web. Sí, estamos en esos países, Audita. pero recuerden que nosotros, nuestra academia virtual y nuestros coaches son virtuales. Entonces, en cualquier parte del mundo llegamos. Sí. Si quieres un entrenamiento empresarial donde sea in-house, donde quieres que nuestros coaches visiten tu empresa para proveer lo que llamamos los retreats, viajamos también a todas partes del mundo. ¿Cuál ha sido uno de los lugares donde has ido Marlene, que te haya causado, o sea, que te haya encantado más trabajar con un equipo de trabajo? No creo que puedas nombrar la empresa, pero quizás, ¿a qué países has ido que hayas disfrutado tu experiencia? Bueno, he estado en casi todos los países de Latinoamérica, dando experiencia durante y antes, ¿no? Recientemente, pues te puedo decir que hace 2 semanas acabo de llegar de Cancún.
precioso el lugar. Estábamos dando un retreat. Es un retiro de liderazgo que hicimos con el equipo global de esta compañía que maneja pues 25 resorts en Cancún. Okay. Entonces estábamos con el board of directors, estábamos con el grupo ejecutivo y muy hermoso porque muchas empresas están haciendo negocio en Latinoamérica, pero no saben cómo combinar la parte de gente, la parte de cultura, la parte de aprendizaje. Muchas veces pasan gente que no ha trabajado en Latinoamérica a liderar empresas en Latinoamérica sin entender ese componente del líder latino, de la cultura latina y cómo hacemos negocio en Latinoamérica. Entonces fue una experiencia muy bonita porque de ambos lados pudieron entender las diferencias de cuáles son nuestros valores en Latinoamérica y cuáles son los valores que traen muchos de esos líderes que en este caso venían de América, de Norteamérica, de Estados Unidos. Entonces, el tener un proceso de comunicación, el tener entendimiento de la parte de la psicología, de la cultura, de cómo comunicarse, de cómo ser más eficiente, desde enviar emails, ¿sabes? De cómo manejar las reuniones de una manera más empatética, de entender cómo poner objetivos, cómo hacer seguimiento, cómo hacer esa sociedad cuando estamos trabajando con otras personas, porque es un partnership, a la final es un partnership. Entonces todos agradecidos, recibí no te cuento cuántos emails diciendo, Marlene, nos cambiaste la vida durante toda la reunión, lo que hemos hablado de ti, ya, sabes, recibo emails así y me río porque sé que es transformacional. La gente pasa por un proceso de yo como individuo, yo dentro del equipo y cómo entender y conectar con mi equipo de trabajo y mi influencia como líder en mi equipo de trabajo y en la organización. Pero también en ese caso hablábamos de el impacto que tenemos en la sociedad, porque mejor nosotros, qué mejor que la empresa funcione bien y crezca para nosotros emplear más gente. Cada empleo es una familia que este mensaje está haciendo la diferencia. Porque si tú eres un buen líder, un buen padre, un buen vecino, un buen ciudadano, imagínate cómo pararíamos esa migración ilegal o ese sufrimiento o esa pobreza que muchas veces nos acompaña en Latinoamérica. Entonces nos vemos como emprendedores sociales, cambios importantes a todo nivel. Entonces, eso nos mantiene motivados y enfocados en seguir creciendo y en seguir aportando a la gente ese granito de arena desde nuestro rincón. Súper, me encanta. Y también ahorita la nueva tendencia empresarial donde existen muchas personas trabajando desde casa a nivel virtual. Entonces, hemos conocido empresas que están basadas en, o sea, su headquarter es en Estados Unidos, pero quizás tienen un empleado en Filipinas, tienen otro empleado en Alemania, tienen 3 empleados en... Entonces, la diversidad se está viendo mucho más presente ahora, pero también esa lejanía de la internet que nos mantiene virtual dentro, o sea, a pesar de todo dentro de la umbrella de una empresa, pero estamos aislados. Justo tenemos una pregunta acá de cómo podemos adquirir los libros publicados de Marlene. Los libros están disponibles en inglés en Amazon. Tenemos también un distribuidor que los da a nivel global. Los libros ya están traducidos al español. Vamos a tenerlos próximamente, me imagino que en el primer semestre, publicados en Amazon México. Y bueno, los vamos a tener disponibles por medio de la página web también. Pero están ahorita en Amazon. En inglés. Están en Amazon. Si tú vas a Amazon y dices Marlene González, Leadership Wizard, lo vas a encontrar. Correcto. También en las páginas web que se acaban de mencionar, ahí existe la información. Y el link. Y están los libros en ebook, en físico y en audiolibro. Tu primer libro, Leadership Wizard. ¿Qué te motivó? Bueno, sin que nos digas de qué se trata todo, pero así danos un granito, así como un insight para que... Mira, los libros nacieron por los clientes me decían, ¿me puedes mandar información que yo pueda reflexionar, leer sabes, coaching sessions? Generalmente las coaching sessions pasan en un periodo de 2 semanas, periodo de un mes, y empecé pues a coleccionar todos esos emails y esos mensajitos que les mandaba a mis clientes o reflexiones que yo hice. Justo en la pandemia fue que me senté
articular qué es lo que quiero, cómo estructuro cada uno de los libros. Pero ese libro, el primero, nació de entender cuáles son los diferentes dimensiones de liderazgo que uno tiene que reflexionar. Cuando te dan una posición de liderazgo, no es tanto lo que hagas técnicamente, sino cómo liderizar a las personas que van a reportar a ti. Entonces, desde la parte básica de entender qué es liderazgo, qué significa liderazgo para mí, cuál es el liderazgo que yo me siento más afín, que va con mis valores, con mi personalidad, con mis tendencias, con mis preferencias, a cómo mantener la disciplina de autodesarrollo. Porque como líder no es simplemente prepararte, tener ¿sabes? Un grado, sino es un constante crecimiento de cómo lo hice, qué puedo hacer mejor para X, ¿no? Para cualquier posición que tenga. Pero si no hay ese proceso de reflexión y no hay la disciplina, pues el libro te lleva por todo ese proceso de autorreflexión. Es un libro que yo le llamo eh, de autoaprendizaje. Tú vas leyendo cada capítulo y vas reflexionando. Lo ideal es que lo acompañes con un journal donde tú escribas cuál es tu reflexión del capítulo, qué vas a hacer, qué aprendiste, qué definiste, qué significa para ti liderazgo. Y sí, les damos alguna información en el libro, pero la idea es que sea un acompañamiento con tu coach para Claro. que tú puedas entender cuáles son las dimensiones, cuáles son las dimensiones fuertes en mí y cuáles no son fuertes en mí que necesito hacer para desarrollarlas. Y bueno, de ahí salieron otros, ¿no? Salió el segundo, que es, para ser un buen líder necesitas comunicación, necesitas ser asertivo, necesitas tener confianza en ti mismo, necesitas saber el proceso de cambio. Cambio es, sabes, puede ser muy intimidante para muchos líderes, pero no debe ser así, es parte del trabajo. Cambio ocurre todos los días, ¿no? Tener esa metodología de entender el proceso de cambio y generar el cambio en tu gente y en ti es lo que hace un líder diferente, único, ¿no? Entonces, todos los libros tienen un porqué y una razón. El último surgió, que es Conflicted, cómo manejar conflictos desde el punto de vista racional y desde el punto de vista emocional. Muchas veces vemos el conflicto como algo negativo, algo que es emocional, y no, el conflicto es parte de la vida. Todos tenemos conflicto en la casa, en el colegio, con los vecinos, con los amigos, en el trabajo. Pero el manejo de conflictos es algo que te prepara a ser mejor líder, a ser mejor persona, a ser mejor padre. Sí. Entonces estamos trabajando en la persona holísticamente, no solamente desde el punto de vista profesional. De todos los approaches. De todos los approaches, exactamente. Y ahorita, bueno, estoy sacando un doctorado en todo lo que es neuroscience en Suiza. Iba en este momento a preguntar. Sí, porque estamos Sí, fascinados hace con rato este proceso de el mapeo de la mente y saber cuál es parte de la mente utilizas más, el lado derecho o el lado izquierdo, cuál es el dominante en ti como líder, cómo puedes utilizar y balancear los dos aspectos de la mente. Pero, bueno, es fascinante, realmente. eso. Yo te quería preguntar sobre, estás haciendo este doctorado en neurociencia. ¿Cómo crees que eso puede impactar en el coaching? Porque si bien ya tenemos la herramienta psicométrica de Insights, que te orienta en el estudio de la mente, que incluso tenemos un esquema de cómo afecta Insights a la mente o cuál es el mapeo, ¿para qué, o por qué ir más allá o qué crees que puede aportar el doctorado en neurociencia en el coaching y en la academia y en los servicios Sí, que vienes primero es ofreciendo? que queremos estar a la vanguardia, queremos estar en la vanguardia real, no que hayas tomado un curso, leído un libro o participado en una conferencia, no. Queremos entender desde el punto de vista de un diseñador cómo diseñamos liderazgo, ¿ok? La parte de neuroscience, lo que más me atrae es entender la personalidad, cómo la personalidad se define, se hace, se mantiene, cómo desarrollamos las preferencias, cómo hacemos esos mapeos mentales y cómo podemos hacer desde el punto de vista de neuroscience para remapear nuestra mente. ¿Okay? Eso es posible. Y hay metodología que vamos a llevar al coaching para ejecutivos en un futuro que tiene que ver con esa neuroscience. Lo segundo es la parte social de neuroscience. Se llama social neuroscience. Esto influencia como líder desde el punto de vista del cerebro para poder cambiar otras mentes que están trabajando contigo y para ti. ¿Cómo poder hacer ese trigger emocional
y racional cuando estás en ese proceso de liderazgo, que va desde el punto de vista tan básico como entender emociones y comunicación, pero tener esa empatía es algo que tú tienes que saber cómo tu mente está estructurada, porque no puedes ser fuerte y firme y empático al mismo tiempo. Tu cerebro puede funcionar de un lado u otro y tienes que saber la secuencia de cómo tu cerebro está formulando esas decisiones. Entonces es muy interesante todo ese proceso. Y el tercero es porque tenemos pues, una pasión social, ¿ok? De seguir avanzando talento latino en los Estados Unidos, pero también en Ujú. Latinoamérica. Y es un proceso de entender nuestros miedos, entender nuestros traumas, nuestros paradigmas, porque si nosotros aprendemos a superar eso y entender la raíz de muchos de nuestros comportamientos, con la ayuda del coach, la ayuda de neuroscience, podemos generar líderes tomando ventaja del aprendizaje y de la ciencia y Ujú. tener esos procesos y sistemas que muchas veces no nos enseñan la biología del cerebro. El impacto que tiene la alimentación, el ejercicio, el dormir. Para mí fue increíble aprender lo que descansar el cerebro significa. Muchas veces tenemos la creencia, no, yo solo puedo dormir 4 horas. No, tu cerebro necesita repararse y necesita un proceso de por lo menos 8 horas y tener un descanso reparador para que tu funcionamiento mental pueda ser eficiente. Entonces creemos que el cerebro y la mente están desconectadas. No, están reconectadas. Uno es el software y el otro es el hardware. Pero si no cuidamos del hardware, entonces el software no va a estar funcionando eficientemente. Y eso es la parte de la neuroscience, entender tu cerebro y entender tu mente y la programación de todo lo que ha pasado eh, para que tú seas más feliz, más empoderado, más exitoso en todo lo que quieras hacer en tu vida. Súper interesante, Lenny. Muchísimas Sí. gracias. Volvi- Volviendo un momento, porque tenemos una pregunta acá, eh, volviendo un momento a la parte de Latinoamérica, nos preguntan, ¿hay alguna característica particular con la que cuentan los emprendedores latinos, diferente a la que cuentan los norteamericanos? ¿Hay algo en particular que nos diferencia a nosotros como latinos Sí, al momento de hay emprender? en inglés se llama resourceful, ¿ok? Nosotros buscamos recursos y somos más creativos en cómo utilizar los recursos que están disponibles en el momento. Sobre todo los emprendedores tenemos una visión de negocio completamente amplia y una pasión por llevarlo a cabo. Una de las cosas que nosotros hemos trabajado mucho con los emprendedores y las emprendedoras en Latinoamérica es la organización, es tener tu plan de negocio, es ejecutar tu plan, es tener esa estructura. Pero en la parte de creatividad, de innovación, unas ideas increíbles están saliendo de Colombia, de Perú, Chile, Argentina, que, o sea, yo viajo todos los años a todos esos países precisamente para evaluar, para ver, para conectarme con la gente y todos los cambios que estamos generando en Latinoamérica. Pero muchas veces se quedan ahí y no expanden, no se multiplican, no se estabilizan. Entonces, ser esa plataforma de conexión también es importante. Vamos a ver, ¿no? Ojalá que se pueda. Súper. Uno de mis sueños es poder llevar un programa de entrepreneurs para Latinoamérica, de Muy, emprendedores. muy pronto, muy pronto. Sí. Bueno, me encantaría, bueno, muchísimas gracias, pero me encantaría antes de cerrar, si nos pudieras dar, Marlene, tus top, basado en tu experiencia como coach también, los top three, top three, las tres cosas más importantes que puedas aportarnos para ayudar a los líderes mañana para empezar a colocar sus resoluciones del año 2023, pues para comenzar un año firme y súper. Primero es creer en ti. Okay. Hacer la inversión de tu tiempo y de tu dinero en que puedas desarrollar esas habilidades y competencias de éxito. Lo otro es el esfuerzo que pongas ahora va a generar y crear el futuro que quieres. Si nosotros posponemos lo hago mañana o no es el momento o tengo miedo y posponemos nuestros sueños, nunca vamos a saber si lo vamos a lograr. Entonces, tener esa herramienta y ese compromiso interno, ya estoy perdiendo la voz, Ay, wow. ay, ay. Hemos hablado mucho. Sí, ese convencimiento de generar y crear el futuro que quieres para ti. Y eso comienza con entender
desde el punto de vista de la ciencia, Ujú. tu mente, tus valores, tu creencia, tus posibilidades, tus limitaciones y creer en que puedes superar todo eso. Súper. Muchísimas gracias, Marlene. Dale, Siempre es un muchas placer gracias. hablar y escucharte. Muchas gracias por hacer este esfuerzo tan grande en tu agenda, que sabemos que es bastante ocupada de por sí, para dedicarnos un ratito. Esperamos que se repita en un futuro. Gracias. También muchas gracias a ti, Vane. De verdad muy enriquecedora la conversación. Obviamente este vivo va a quedar guardado y claramente nos vemos el jueves que viene a la misma hora, a las 10 11 de 10, allá va, 12 de y 10. Argentina, 11 de Venezuela y Les 10 de sugiero que Miami, trabajen en la Perú. parte de la academia virtual y los procesos de 360, que mucha gente no los conoce. Y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña, ¿no? Los coaches, aquí está Katiuska, está Alex, está Carlos, hay muchísima gente que, sabes, Majo, Isa, tú, Vanessa, que pues nos están ayudando a mandar todos estos mensajes, ¿no? Y crecer. Claro que sí. Bueno, a superarnos como y apoyar la comunidad latina en lo más que se pueda y crear, Sí, convertir esos líderes del ganadores. futuro en mejores líderes. Un beso, muchísimas gracias, que tengan un buen día, feliz Feliz año para años a todas las todos. personas. Cuídense, chao. Chao.